Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Edwin Jiménez de nuevo con algo que nos puede ayudar a reflexionar cada día más. Señores, nuevamente con el tema del campo, quisiera decirles que las cosas cada día más se están complicando. Se los digo porque cuando los que son sinceros, los que realmente tienen ese deseo, los que están poniendo de su parte y están haciendo esfuerzos por salir, el enemigo le ha puesto muchas dificultades, muchísimas dificultades. Y yo no soy la excepción, por eso quiero hablar de esto, para que ustedes entiendan claramente de que si fallamos va a ser porque de verdad no estábamos preparados, no hicimos todo lo que estuvo de nuestra parte para consagrarnos. Porque la consagración es la única forma que yo veo, es lo único que yo veo, que va a ser la herramienta, el arma poderosa que va a permitirnos a nosotros salir. Porque es que las cosas que son humanamente importantes para nosotros en esta tierra son las que el enemigo va a usar para impedirnos que no logremos nuestras metas concernientes al campo. Por ejemplo, las parejas casadas que los dos no están luchando por la consagración, o que ellos no están en la misma página a nivel espiritual. O miren que algo muy bonito del campo. Esto le dicen el melón de breña. Esto es súper bueno para problemas de salud. Voy a buscar las propiedades que tiene. Yo sé que muchas personas lo usan para muchísimas cosas. Eso es muy bueno y lo que voy a hacer es que me lo voy a llevar para mi casa, para sembrarlo allá, porque esto es muy bueno. Personas de la ciudad vienen a buscar esto. Vi un día unas jóvenes que vinieron desde las de Santo Domingo a buscar este tipo de melón, que le dicen melón de breña. Bueno, volviendo al tema, quisiera decirles que las parejas están pasando por momentos de tribulación. Casi todas las que están en este plan. Miren otro melón aquí. Uno ya salió. Ya se está casi muriendo. Lo tengo que venir a buscar. Voy a venir más tarde a buscarlo. Porque no podemos dejar que eso se pierda. Esos melones son muy buenos para la salud. Cuando ya investigue para qué sirve, yo sé que sirve para muchas cosas, pero no sé exactamente. Sé que lo han usado para remedios. Bueno, hablando de remedios, ya quiero compartirles, voy a hacer una pausa, hablarle de eso también. Ayer, bueno, desde ayer me enteré de algo que... Claro, yo sabía de las propiedades de la moringa. La moringa tiene muchas buenas propiedades y ayer compartí con una persona que me estuvo hablando que la moringa tiene también muchas cosas en beneficio de lo que es el azúcar. Este señor me dice que fue al hospital y cuando fue allá encontraron que tenía el azúcar alta y también tenía, miren otro más aquí. Ahí está el melón de breña, muy bonito. Todos esos melones hay que llevárselos para tenerlo para como en reserva, para si alguien viene un día, pues dárselo o hacerle ya cuando uno investigue bien. Entonces uno poder hacer hasta para uno mismo. Me imagino que eso debe servir hasta para limpiar los intestinos. Bueno, entonces les decía que él fue al doctor y le encontraron el azúcar y le encontraron el colesterol bastante alto. Pues alguien de campo, saben que los campesinos, yo no sé, pero yo no he estudiado medicina, pero conocen muchas cosas beneficiosas. Miren, esto es algo también que antes de continuar, hay muchas cosas que a veces me hacen reflexionar. Y es estas raíces. Cuando yo siempre veo una raíz así,
que está fuera ya, producto del agua, como la ha ido quitando. Entonces yo siento que nosotros estamos en la misma condición, en la situación que estamos de vida, sobre todo los que estamos descuidando la vida espiritual, la consagración y el tiempo que estamos viviendo. Miren cómo que estamos. Nosotros estamos como esa raíz, agarrado ya de una o dos que quedan sujetadas a la tierra. Así es que yo veo nuestras condiciones en la mayoría de los casos. Y la situación también de la ciudad y el campo. Y voy a hablar de ese tema más tarde, del tema del campo concerniente a la salvación. Que alguien me hizo una pregunta y le voy a contestar directo en un video. Bueno, les decía que ese señor fue y se hizo un examen y encontraron que su colesterol estaba demasiado alto. Entonces el azúcar también. Pues alguien le dio un remedio, como le dije, los campesinos siempre por tradición Dios le ha dado como esa inteligencia de usar las plantas y las raíces y hasta las cáscaras de alimentos y frutos de vegetales y hacen remedios. Entonces él le dijeron que 3 semillas de moringa masticadas podía ayudarle con ese problema. Eso y una hoja que le dicen pata de vaca, que yo apenas la conocí el día ese que estaba ahí. No había escuchado de la pata de vaca. La cosa es que ya por lo menos sé dónde está, lo que hay que buscar para uno sembrarla y tenerla. Y el resultado, señores, fue increíble. Dice que él luego fue al médico para hacerse estudios de nuevo. Entonces dice que cuando se hizo los exámenes, dice, pues usted no tiene ni azúcar ni colesterol. Y el hombre se siente muy bien, dice que han mejorado la dieta, que son de estas personas del campo que comen carne de cerdo, mucha grasa. Esa es la costumbre de muchos de la gente que vive en los campos. Le encanta comer carne de cerdo. Miren, ese es el cambrón. Así el cambrón, como son semillitas, entonces los pajaritos la comen, la viven regando. Entonces por eso es que en los montes se da mucho este agua. Y un árbol que él sobrevive sin necesidad de agua. Entonces, para que sepan lo que puedan conseguir, las semillitas de moringa masticadas y se la tragaba y ya. Dice que él le hacía eso juntamente con la pata de vaca y su problema desapareció. Y se siente muy bien, me estaba contando. Por lo menos muchos no saben tampoco, igual que yo, la planta de pata de vaca, pero puede tratar la moringa, las semillas de moringa. Dice que con 3, que duró como un mes comiendo eso y haciendo té de la pata de vaca. Es una hoja ancha verde. Y señores, con eso el hombre se restauró increíblemente. Ustedes saben que muchas personas sufren del azúcar y sufren de colesterol. Por ejemplo, en el caso mío, yo produzco colesterol naturalmente. Entonces por eso me tengo que cuidar y seguir mi dieta, porque eso es lo importante, ¿sabes? Comer lo más saludable posible, no excederse en las grasas y comer, las grasas que sean naturales, que producen las semillas, los aguacates, entre otros. Entonces, les decía que ahora más que nunca es que se va a ver eso. Las parejas se van a dividir, también los niños van a estar en juego en este proceso, porque van a ser niños todavía que no son adultos y ahí va a tener uno de los dos que tomar una decisión. ¿Y qué pasaría entonces con aquellos que tienen que salir, pero tienen sus hijos que todavía tienen que criar, terminar de criar, enseñarles, educarles, sobre todo en el temor de Dios? Es bien difícil, es una situación bien difícil. Aunque hay un versículo también que apoya ese texto bíblico, donde dice que el que no dejare padre o madre, hijos y todas cosas que retenga de amar a Dios, de seguir a Dios, sobre todas las cosas, pues sabe que no es digno de Él. Pero en ese caso había que analizarlo,
porque me da a entender que si son hijos todavía que no están en la edad de tomar sus propias decisiones como adultos, es nuestra responsabilidad. Y eso yo lo entiendo. Quizás alguien podría decir, bueno, pero también dejarlos, pero en manos también de una persona que no está en los caminos del Señor, todavía es peor aún. Eso es todavía mucho peor. Y eso hay que analizarlo muy bien. Ese punto es bastante delicado. Así que esas son las cosas que le digo. Oremos al Señor para que el Señor también permita que esas parejas que están en desunión pueda el Señor tocar el corazón de uno de los dos para que pueda el Señor ayudarles a terminar en esa decisión de ir al campo. Lamentablemente esto no ha llegado, esta situación de la pandemia no ha llegado ya como dice, a última hora, que en el tiempo que nosotros deberíamos estar ya en preparación, más organizados, mejor preparados. Pero nosotros es como que si alguien nos vino a buscar y todavía estábamos sin bañar, ni siquiera la maleta estaba hecha. Entonces es una cosa terrible. Esta situación nos ha encontrado a la mayoría desprevenidos y yo entiendo que no ha sido la voluntad del Señor que nos encontráramos así. Lo que pasa es que somos humanos, somos seres humanos que somos tan débiles y entonces nosotros el tiempo que teníamos para prepararnos pues no lo usamos correctamente y desperdiciamos mucho tiempo, demasiado tiempo en esa preparación y ahora miren la condición que nos encontramos. Yo les digo, es triste, es a veces preocupante saber que teníamos tanto tiempo y ahí nos dedicamos más al trabajo, a las cosas materiales, en el tiempo que teníamos que estar más leyendo la Biblia, nos pusimos a ver televisión. Señores, ¿quién no ha hecho eso? A ver programas a veces que no eran importantes, programas que lo que hacen que uno pierda el tiempo. Sobre todo, miren, hoy abundan programas de entretenimiento, muchos programas de entretenimiento que lo que hacen que uno pierda el tiempo y realmente no podamos sacar provecho a nada de esas cosas. Miren qué lindo. Miren qué bonito esas piedras, como el agua y el tiempo la ha ido dejando en el aire. Así es la naturaleza. Increíble. Increíble la belleza de tantas cosas que el Señor ha creado. Así es la belleza de Dios. Aunque quizás para otros no sea la gran cosa, pero cuando uno ve cada cosa en su mundo, es algo verdaderamente impresionante. Muy impresionante. Lamentablemente me hubiese gustado ver que esto tuviera agua, pero no hay agua. Ok, vamos a continuar. Entonces, la situación nuestra es bien delicada, porque fue que el tiempo, recuerdo, como los años 90, cuando yo me bauticé a la edad de 17 años, y en aquel tiempo no había, por lo menos en mi vida y en muchos de nosotros, de los que yo conocí, no había el conocimiento que tenemos ahora, esa luz. Estaban los libros, pero esos libros vivían como ocultos, aparte de la Biblia. Los libros del Espíritu de Profecía vivían como ocultos, entonces uno carecía de tanta luz adicional. Entonces, lamentablemente, nosotros vivíamos una vida light, como liviana. Y entonces, el mismo entretenimiento de la televisión, recuerdo que era lo que más
uno hacía, ver televisión. El mismo sábado, como cuando después que se iba a la puesta del sol, inmediatamente nos quitábamos las ropas de sábado, aún hasta en el mismo sábado, después del culto, del mediodía, bueno, cuando terminaba el mediodía, uno se quitaba la ropa algunas veces, porque lo que quería era ponerse la ropa cómoda. Entonces, recuerdo que después de la puesta del sol, inmediatamente el toque de queda era Don Francisco, y eso empezaba a las 7 de la noche. Don Francisco empezaba a las 7 de la noche, sábado gigante, hasta las 10. Entonces, de 7 a 10, imagino que igual que nosotros, éramos varios de la familia, veíamos ese programa y uno no le veía nada de malo. Pero si uno se pone, así es que entra el enemigo con cosas sutiles, cosas que uno no le ve la gran cosa, pero así es que uno se pierde y está pecando en cosas que al Señor quizás no le agrada. No estoy seguro que eso no le agrada al Señor, no es que quizás, porque no podemos andar con paños tibios. Ese programa, ustedes saben, tenía las modelos, que gracias a que ellos tenían un poco de visión, sabiendo que era un programa familiar, a las modelos la vestían decentemente en aquel entonces, porque ya los programas, las modelos, las presentadoras, visten muy vulgar, enseñan en exceso su cuerpo. Entonces, por lo menos las de Sábado Gigante vestían decorosamente, por lo menos. Era muy raro. Luego, ya cuando el programa fue entrando en el 2000 hacia arriba, ahí surgieron los cambios. Ustedes saben que los programas se basan en los comerciales. O sea, su productividad, eso es lo que paga esos programas. Entonces, cuando los programas venden, entonces le factura a ellos millones de dólares, miles de dólares para esos programas. Entonces ellos tienen que vender. Entonces, o sea que ya Sábado Gigante tenía una trayectoria de más de 50 años. Tenía que mantenerse. El mercado ha cambiado muchísimo. Y ustedes saben que lo que factura son esos comerciales. Entonces, si ellos no tienen comerciales que paguen ese programa, lo tienen que sacar del aire. Entonces esas mujeres ellos también fueron modernizando el programa, y esas actualizaciones tienen que ver también con enseñar un poco más. Eso es típico de los programas de televisión. Entonces uno perdía el tiempo. La mayoría de nosotros después estábamos viendo ese programa. Y usted sabe que ese programa tenía el chacal, la trompeta, esa tontería. ¿Qué aprendes tú de eso? Eso es risa, chistes, Don Francisco haciendo chistes. Había algunas cosas interesantes como la cámara viajera que presentaban los países nuestros. Era muy bonito porque en aquel tiempo no había internet. Uno no podía casi ver nada a menos que fuera por un programa que presentara un documental o alguna noticia. Entonces ya esa era una forma de perder el tiempo. Las películas, la mayoría de nosotros todos que nacimos en el adventismo veíamos películas, porque uno nunca le veía nada de malo. Inclusive eso de la película de misterio, yo vine a entender eso muchos años después, que eso no es sano, que eso un cristiano no debe ver películas como todas esas películas satánicas que hay no voy a mencionar, lo iba a mencionar, pero no necesito mencionar esos nombres para no recordarlo. Entonces, ¿cuántas películas nos hacen perder el tiempo? Y ustedes saben, hoy en día más que nunca, porque en aquel tiempo uno veía películas en el cable. Luego, si no era en el cable, eran los canales locales. Y si no era de esa manera, si uno quería ver algo ya más reciente, que había salido en el cine, entonces uno lo que hacía era que la rentaba en los lugares de videoclub. ¿Y quién nos rentó en aquel entonces, en los años 90, 80 y 90, cuando existían los videoclubes? ¿Quién nos rentaba películas? Entonces ahora, ¿quién no tiene Netflix? O sea, ¿quién no ve películas de Netflix? Yo sé que en Netflix hay documentales, hay historias, hay películas de la Biblia. Pero ustedes saben que las películas que más se consumen en ese canal es película del mundo y con mensajes subliminales. Entonces,
¿qué hace un cristiano viendo películas en este tiempo de consagración? Yo me pregunto, ¿qué hace un cristiano viendo películas o un adventista viendo películas ahora? Que no tenemos tiempo. O sea, nosotros ahora mismo estamos realmente en un punto de que nos encontramos como si fuera en una cuerda floja. Literalmente nosotros estamos como en una cuerda floja y nuestra salvación está dependiendo de un hilo. Porque miren dónde estamos, no estamos ni siquiera, por lo menos yo digo, ustedes saben que la vida del campo es como entrar en una lavadora y luego pasar por una secadora. Y nosotros, si por lo menos, yo digo, igual que yo que he analizado, si por lo menos yo ya estuviera viviendo hace 5 años, como en el 2015, cuando yo vine, recuerdo que vine a hacer una obra misionera, me hubiese instalado y enfocado en el proyecto del campo para la preparación espiritual, por lo menos sintiera que estuviera más avanzado. Pero no fue así. Entonces, si por lo menos muchos de nosotros estuviéramos hablando de 5 o 10 años de preparación, ya, consagración, por lo menos quizás en algunos casos estuviéramos sintiendo que estamos bien adelantados espiritualmente. Y también la preparación del campo. Porque sabe que el campo es una preparación. Hay mucho conocimiento que se necesita obtener en base a la tierra, sembrar, preparar el terreno, hacer muchas cosas. Es como una escuela. Y sobre todo también habría que aprender a hacer remedios naturales, prepararse en el campo misionero, médico misionero, entre otras cosas. Entonces, todo ese tiempo desperdiciado que dedicamos más a las cosas personales, trabajo, cosas mundanales, comprando ropa, comprando en tiendas. Entonces todo ese tiempo desperdiciado hubiésemos estado en la consagración y preparación y haber abandonado también muchas cosas de este mundo. También hubiésemos estado ahorrando ese dinero para trabajar para la causa del Señor. ¿Cuántas cosas no hubiésemos hecho ya en ese tiempo que no usamos el dinero, el tiempo, la preparación? ¿Cuántas cosas no hubiésemos hecho para eso, para la preparación nuestra? Pero entonces, mire, ahora de verdad que llegamos tarde a esta situación. Ahora lo que nos está presionando es la situación económica, la pandemia, que muchos nos está empujando a salir, porque realmente muchos no hubiésemos estado en preparación ni con el deseo de salir todavía. Si todavía hay personas que le dicen a los hermanos y predican de un púlpito que todavía, que no es tiempo, que no es necesidad todavía de salir, y entre otras cosas, imagínense, si aún así nos están engañando y nos viven diciendo que no, y nosotros estamos tarde. Usted le estoy contando que aquel tiempo se desperdició tiempo, que dedicábamos tiempo a cosas que no tenían importancia, y mirábamos películas, programas, entre otras cosas, que nos quitaban quizá el tiempo, porque si por lo menos yo digo, bueno, si en el tiempo que tuvimos en la ciudad, estamos en la ciudad, estamos más en la consagración, preparación, pero la persona normalmente trabaja muchas horas, llega tarde, come tarde, se alimenta de cosas que no son tan sanas. Ustedes saben que la alimentación está corrompida, está llena de químicos y cosas dañinas. Entonces, si estamos influenciados por todas esas cosas que también nos hacen daño a nivel físico y también a lo que es el intelecto, nos bloquea los pensamientos, solamente con la contaminación que hay en los alimentos que bloquea el discernimiento espiritual, que uno lo mira. ¿Tú sabes por qué uno se da cuenta? Por la forma como la gente se conduce, se maneja, cómo la gente se expresa, cómo la gente no tiene tacto al hablar, no sabe hablar, dice cosas incoherentes en algunos casos. Es una ciencia, señores, hablar con las personas es una ciencia, darle un mensaje también a las personas es una ciencia, y muchos tenemos el cerebro bloqueado. Uno lo mira, uno se da cuenta, porque uno no es tonto, uno no es tan bruto para entender que esa persona no está siendo dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y que uno mira los comentarios, uno ve cómo la gente habla con uno ve cómo se expresan. Y uno se da cuenta, entonces, ¿qué ha hecho eso? La ciudad nos ha contaminado tanto que aún en el cristianismo no nos sabemos conducir,
No sabemos hablar. Yo quisiera hacer un tema de eso, porque yo una vez quedé impresionado cómo ella habla, hermana Elena de Guay, habla en el uso correcto de la voz, el tono de voz, cómo las palabras, cómo deben ser nuestras palabras. Yo, wow, yo me quedé impresionado. Tuve que hacer un tema de eso, porque eso me impresionó tanto, que eso se ve como que no es algo tan importante. Cómo uno habla, el tono de voz. El tono de voz debe ser algo como melodioso, porque dice que Jesús era así, como sus palabras, dice como en el rostro no había esa belleza que la gente quería ver, pero sí en sus palabras había hermosura. Y eso Señor, eso es muy difícil lograr y ver. ¿Cuántos de ustedes pueden decirme a mí que ustedes conocen muchas personas que tienen ese don de la voz, de las palabras, que sabe expresarse, que sabe cómo conducirse dentro de un ambiente cristiano? Eso es muy difícil. En este medio son pocos. Yo que tengo tanto tiempo por este medio presentando estos temas y de otros temas, las personas que ya yo le he dicho muchas veces, ahí es que yo me convenzo de que lo que yo digo es real. La forma que la gente me escribe a mí, me doy cuenta que estamos perdidos. Señores, solamente es que uno ya, por lo que uno ha aprendido y conoce cómo es el verdadero cristiano, el verdadero carácter de Cristo, uno se da cuenta que no lo tenemos. El don de Cristo no lo tenemos. Y las palabras no avergüenzan, es como nuestra desnudez delante de los demás. Cuando usted escribe, y no por la falta ortográfica, porque yo tengo también, eso no es tan importante. Aunque es importante, pero no es tan importante para la salvación. Es las expresiones, las palabras que usted usa cuando escribe a alguien, cuando usted quiere corregirle a alguien, cuando usted quiere amonestar o aconsejar a alguien. Señores, usted tiene que entender que eso es divino y ojalá mejor usted agarre un texto bíblico. Cuando usted no tiene discernimiento espiritual, cuando usted realmente no está 100% consagrado, yo creo que si usted va a hacer correcciones, amonestaciones, mejor agarre un texto bíblico o un texto del Espíritu de Profecía. Y así usted no tiene que pensar, solamente ponga hola, buenos días, ¿cómo está? Y ponga el mejor un texto bíblico. Porque muchas veces, haciéndolo a nuestra manera, ofendemos. En vez de arreglar, dañamos. En vez de ayudar, estamos quitando, estamos obstruyendo. Señores, la gente no se va a corregir tan fácilmente, y más de la forma que lo hacemos, con el látigo, o diciendo las cosas como yo digo. Por eso yo prefiero mejor agarrar un texto bíblico de lo que Jesús dijo en la Biblia, o de lo que está escrito en el Espíritu de Profecía. Creo que es la forma que podemos tener más éxito para que una persona nos escuche, que una persona nos haga caso, porque mire, si usted piensa que de lejos, como usted está así, de lejos, escribiendo como usted escribe y diciendo las cosas como usted las dice, y usted piensa que la gente dice que le va a hacer caso. Yo mismo, yo he tenido que borrar muchísimas cosas que realmente no edifican. Las borro, porque eso es lo que hace más mal que bien. Porque yo a veces entiendo que somos imperfectos, y en nuestras imperfecciones a veces decimos cosas un poquito fuertes, fuera de tono, fuera de lugar, y que hieren también a las personas. Entonces yo me quito eso. Pero cuando yo veo que son pensamientos sanos, pensamientos que van dirigidos con amor y cortesía, con deseo de salvar al otro, de ayudarlo también a corregir el error. Pero inclusive muchos agarran, oye, miren cómo son la gente, para apoyar esa forma de hacer las cosas, que no la hacen correctamente. Lo que hacen es que usan el texto bíblico donde Jesús iba al templo y tiró las mesas y agarró el látigo y azotó así para las personas que estaban ahí, para que se fueran. De ahí se agarran algunos también. Yo escuché a alguien hablando así. Ay. Sí, porque lo que le estaba diciendo es como él le hablaba en el caso de los que usan así paños tibios. Entonces, y que también él encontró los textos donde era hermano que le dicen, hermano, pero es con amor que tenemos que hablar a las personas, que así no se van a poder, o sea, muchas personas no se van a reformar, no van a cambiar eso. Entonces ahí citó también que Jesús en el sábado hizo eso. Entonces para todo podemos encontrar también un texto
bíblico que apoye nuestro pensamiento o lo que queramos decir. Pero yo prefiero mejor que el que vaya a comentar lo haga de esa manera, si no sabe, si no tiene ese discernimiento. Inclusive, miren lo delicado que es hablar y comentar. Honestamente, voy a hacer una parada aquí. Honestamente, ¿cuánto de lo que comentan debajo, no solamente de mis videos, cualquier otro video en Facebook, han pedido en oración discernimiento espiritual? Señor, se arrodillan primero, dicen, primero se dirigen al Padre y luego le piden dirección para lo que van a escribir. ¿Quién hace eso? ¿Quién de repente dice, déjame arrodillarme para que el Señor me dé sabiduría, entendimiento y las palabras que yo tengo que escribir? ¿Quién hace eso? ¿Quién ha hecho eso? Inmediatamente ni siquiera a veces ven el video completo, porque yo me doy cuenta que a veces no ven todo y hablan de cosas que están en el video. Entonces se ve que ni siquiera, solamente vieron una parte, inmediatamente empezaron a escribir. Entonces ahí se ve que estamos bien mal. Y no hace falta mucho discernimiento espiritual. Por eso que yo creo que la situación de nosotros es bien delicada. Bien delicada, concerniente a lo que es la salvación. En el tiempo que estamos viviendo, entonces para colmo, estamos comiendo comida contaminada. Estamos en el mundo contaminado. Entonces así se nos va a empeorar la situación. Que como yo digo, si por lo menos ya estuviéramos viviendo en el campo y tuviéramos años en ese proceso, como una lavadora, secadora, que nos meten luego y empieza el jabón a hacer su efecto. Y entonces el procedimiento de secar, que es el último, ya estuviéramos bastante avanzados. Y para colmo, seguimos alimentándonos mal, porque aunque dejamos de comer carne, hay otras cosas dañinas para la salud. Entonces, comiendo esas cosas dañinas, y luego consumiendo productos que tienen muchos pesticidas, que están contaminados, productos procesados, que también muchos productos son procesados, que no son naturales. Entonces, todo eso que nos afecta a la espiritualidad, a la salud, y aún así, que todavía no es tiempo, que están locos, que no es así, que estamos distorsionando el mensaje. Y así, imagínense. Y así decimos que no hay necesidad de salir, que estamos todavía a tiempo de preparación a la ciudad. Bueno, yo creo que a nosotros nos hace falta mucho discernimiento espiritual, pero mucho. Nosotros no ni idea, yo creo, de lo que es refinar nuestro carácter a semejanza de Cristo. Y el hablar, señores, yo no puedo decir que lo tengo, por eso estoy hablando de eso, porque yo mismo no lo tengo. Cuando yo estudié sobre la voz y su uso correcto, señores, no todo el mundo sabe hablar. Por ejemplo, así como nosotros no sabemos tocar un instrumento, sea piano, guitarra, trompeta, saxofón. Si nosotros no sabemos tocar un instrumento, imagínense decir que sabemos usar la voz y su correcto uso, su tono. Lea ese capítulo. Ahora no recuerdo en qué libro que está, pero cuando lo tenga se lo voy a escribir. Voy a escribir hasta unos párrafos de eso, de ese capítulo. Señores, ya con eso, ¿sabes que el tema espiritual es largo? Son muchos puntos que hay que abarcar. Entonces, pero solamente en ese punto nos quemamos. No hace falta mucha preparación. ¿Cómo saber hablar? Ustedes mismos, hermanos y amigos que me escuchan. Miren, mira la pitahaya de campo. Ya se lo comió el pajarito. Ya lo picharon. Ok. Entonces, pregunta, para ver si estamos en el mismo camino. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que tienen una melodía en su voz al hablar? ¿Cuántas personas usted entiende que tiene la voz de Cristo cuando habla? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que han conocido personas que con su voz
Así como la locución, tú sabes que los locutores se preparan para cuando ellos hablan por ese micrófono, impactan a las personas. Inclusive hay mujeres que se enamoran por esa voz. Mujeres que desde niña, escuchando ese locutor por la radio, se enamoraban por su voz. Entonces, ¿cuántos de ustedes que puedan decir, yo conozco hermanos que me han impactado, no solamente por el tono, es cómo se expresa sus palabras, que llegan al corazón, que pueden penetrar? Hay pastores que no tienen ese don y predican. Y eso también, hasta eso me ha impresionado, cómo hay pastores que me impresionan, me impactan, cómo predican. Y por eso yo iba a una iglesia, y iba a esa iglesia que era más lejos donde yo vivía por ese pastor, porque me gustaba su forma de ser y cómo predicaba. Entonces imagínense nosotros que ni siquiera sabemos hablar, porque eso es un punto de la vida cristiana, porque son muchas cosas que uno debe de tener para ser verdadero cristiano. Pero ni siquiera sabemos cómo usar la voz, una voz melodiosa que alcance los corazones por vía del Espíritu Santo que esté en nosotros. Imagínense, eso es para que vean cosas, puntos pequeños que no se ven tan importantes, que uno nunca se pone a pensar en eso. Pero eso es de vida eterna. Eso es de vida eterna. Y eso tenemos que tenerlo. Esa voz que alcance los corazones. Por la forma de expresión. El uso correcto de las palabras. Combinando esas palabras para que las personas puedan conectar con Cristo. Y eso no todo lo tenemos. Así que el Señor nos ayude a entender que son tantas cosas. Y por eso es tan importante entonces que consideremos el campo como un punto importante para nuestra salvación. Así que vamos a dejarlo aquí. Y ya luego, si veo algo importante que recuerde, pues pueda seguir hablando de eso. Bueno, feliz día para todos.